Hola a todos. En la clase de hoy vamos a trabajar sobre la sociedad colonial, o sea, vamos a ver qué fue que sucedió en América luego del descubrimiento, luego de la llegada de los españoles a nuestro continente. Vamos a empezar hablando de la sociedad. La sociedad se estructuró de forma jerárquica, utilizando criterios raciales. O sea, los españoles consideraban que había un ordenamiento natural que estaba basado en la superioridad de algunos y en la inferioridad de otros. La raza era un factor diferencial. Eso se podía ver tanto en la vestimenta que usaban, en los oficios que realizaban, y nosotros podíamos distinguir tres razas distintas: el indio americano, el blanco europeo y el negro africano, que fueron las tres razas que convivieron juntas en este periodo. Los españoles consideraban que era conveniente evitar las mezclas raciales para que no hubiera una contaminación de una raza con otra. Ellos no prohibieron el casamiento de españoles con indias, por ejemplo, pero no veían con buenos ojos la unión de negros con indios, porque le tenían un cierto temor a esa mezcla, a esa miscigenación. Pero fue algo que fue imposible de evitarlo, y luego las razas se mezclaron. Al principio había una mujer europea para cada 10 hombres, entonces empezó a haber uniones entre las distintas razas que convivían allí. Y de ahí surgieron las nomenclaturas para denominarlas. Al mestizo, como el hijo de español con indio; mulato, de la unión del español con negro; sambo se llamaba cuando era la mezcla del negro con indio; el castizo, español con mestizo; el mestizo también se podía llamar cholo; y chino era el mulato con indio. O sea, hubo toda esa miscigenación en América, en esta época colonial. Y la sociedad se dividía básicamente en dos repúblicas. Tenían dos grandes grupos sociales: la República de los Españoles y la República de los Indios. La República de los Españoles estaba integrado por los españoles peninsulares, los que vinieron de la península ibérica, sus descendientes y mestizos. A los descendientes de los españoles que nacían en América, vivían en América, se los llamaban criollos. Y mestizos eran los hijos de españoles con los indígenas. La función de esta república era la parte de gestión, de administración, de un buen gobierno y la defensa del territorio. En esta época surgen lo que denominamos las castas, que son uniones de razas, de polirraciales, que surgen de la integración de españoles, negros e indios, de la unión de esas razas. Además de la República de los Españoles, tenemos la República de los Indios. Los indios tuvieron dos comportamientos, o sea, siguieron dos grupos. Una minoría buscó hispanizarse, intentó integrarse a la sociedad. Sin embargo, la mayoría enfrentó se resistió a la nueva cultura, a esas nuevas costumbres. A este grupo de la resistencia estaban los curacas, que habíamos hablado ya en la unidad anterior, que ellos servían como mediadores entre la colonia y los indígenas. Los indígenas fue la raza dominada, y aún así ellos eran considerados como inferiores aún a los negros esclavos. Respecto a la
organización política y administrativa de América colonial, podemos decir que fueron muy importantes los virreinatos, que eran divisiones administrativas, que fueron las divisiones más grandes que hubo en América. Se destacan dos virreinatos, el de Nueva España, cuya capital en México. La capital fue construida arriba de Tenochtitlán, que fue la capital del Imperio Azteca, y el virreinato del Perú, cuya capital era en Lima y abarcaba toda América del Sur, la parte española. Los virreyes entonces se consideraban como los representantes del rey en América, y ellos tenían que ver con todos los temas del gobierno. En este esquema podemos ver mejor las divisiones. Tenemos al virrey y las audiencias. Era un organismo colegiado, era como el Supremo Tribunal en América. Y aparte teníamos gobernadores, que eran responsables del gobierno de una provincia. Teníamos capitanes generales, que eran jefes militares. Corregidores, que eran de la parte administrativa y de recaudación de impuestos. Y los cabildos, que eran órganos que eran encargados de la administración de una ciudad. Acá está toda la estructura administrativa de América colonial. Nosotros podemos ver en esta imagen los virreinatos que comentamos recién, donde en América del Sur el virreinato del Perú y el de Nueva España, cuya capital fue México. Y en ese momento España está sufriendo con la pérdida del control del Caribe. Tanto los holandeses, los franceses como los ingleses hacen que España corre el riesgo de perder sus colonias en el Caribe por esas fuerzas, debido a que era una zona estratégica en la parte naval y era una zona muy rica por sus plantaciones de tabaco, de café, y los holandeses entonces toman posesión de estas islas de Curazao, Aruba, Bonaire, los franceses de algunas islas chicas de Antillas y de lo que hoy es República Dominicana, que era la isla española donde estuvo Colón, y los ingleses de Barbados, San Cristóbal, Antigua, Jamaica y Belice. En esta pirámide nosotros podemos identificar mejor la organización, la estructura social, donde tenemos arriba en la pirámide tenemos a los españoles, a los que son de la península. Los criollos vienen a continuación, que también son españoles por herencia, ¿no? Son hijos de españoles, sin embargo nacieron en América. Si ellos tienen privilegios, pueden ingresar a comunidades religiosas, tienen acceso a cargos políticos. Abajo de ellos vienen los mestizos, que serían hijos de españoles con indígenas, los mulatos y los zambos que vimos recién, que pueden realizar oficios agrícolas, de artesanía, de carpintería y albañilería. Ellos también tenían la posibilidad de ingresar al clero. Los indios, ellos hacían el trabajo en las minas y en las haciendas, y por último los negros esclavos, que también trabajaban en las minas y en las plantaciones. La población indígena, acá quiero comentarles sobre el concepto de la muerte de los dioses. Analizando algunos cantos indígenas, se siente lo que se llama la muerte de los dioses, esa percepción que ellos tuvieron de que sus dioses antiguos los habían abandonado o habían perdido esa potencia, el poder sobrenatural. Y cuando hablamos que hubo una disminución de la población indígena por los malos tratos, por toda la explotación laboral, capaz que no nos damos cuenta de la dimensión de eso, de la catástrofe demográfica que fue. Si pensamos que 100 años después de la llegada de los españoles a América, la población indígena decayó un 80%, hubo una reducción de 80% de esa población.
¿Cuáles fueron las causas de eso? Primero, muertes durante las batallas, malos tratos y explotación laboral, enfermedades desconocidas, porque cuando vinieron los españoles se trajeron el sífilis, viruela, tifus, peste bubónica, entre otros, y ellos no tenían el organismo, las defensas ya para esas enfermedades. Entonces muchos murieron con esas enfermedades que eran relativamente nuevas para ellos. Y las hambrunas, porque hubo toda una destrucción de los ecosistemas y ellos ya no tenían las condiciones para alimentarse, estar bien alimentados. Entonces todas esas causas en conjunto fueron las que causaron toda esta disminución de la población indígena. Y cuando empezó a disminuir la población indígena para hacer todas las actividades manuales y brutas, ellos trajeron a esclavos del continente africano, los trajeron a fuerza, los separaron de sus familias, hicieron un transporte un tanto peligroso porque en ese transporte en tan malas condiciones, la mitad de la población del barco de los esclavos que venían, la mitad se moría allí debido a tan malas condiciones sanitarias, sin alimentación, pasar tantos meses ahí en alto mar. Cuando el esclavo llegaba al continente, la garantía que había sido introducido legalmente en América, o sea que se había pagado los impuestos por él, era una marca hecha con hierro candente. La marca podía ser hecha en el pecho, en las espaldas o en los muslos. Ellos podían obtener libertad, sí. Si sus amos se las otorgaban o si ellos podían comprar su libertad, que eso no era tan fácil. Sin embargo, al ser libertados, ellos padecían de las mismas limitaciones de los indígenas, limitaciones en cuanto a que no podían llevar armas, no podían seguir una carrera eclesiástica, tenían una serie de limitaciones y además los esclavos se intentaban huir, eran castigados. La primera vez que huían, el castigo eran 200 azotes. La segunda vez se le cortaban el pie para que no pudiera correr más, para que no pudiera huir nuevamente. Y la tercera vez el castigo era la castración y la mutilación para la mujer, que le cortaban los senos. Entonces fue una vida muy cruel que vivieron los esclavos en América. La conquista de América estuvo estrechamente relacionada con el cristianismo. El rey recibía un impuesto denominado diezmo que era utilizado para financiar la evangelización. Entonces los teólogos rechazaron vehementemente las creencias indígenas, consideraban sus adoraciones como un culto al demonio y hicieron toda una persecución para que ellos eliminaran todas sus antiguas religiones, sus creencias antiguas y les daban castigos para que pudieran convertirse al cristianismo. Buscaban bautizar a la mayor cantidad de nativos en el menor tiempo posible. Construyeron iglesias sobre sus templos indígenas. En la segunda etapa de evangelización entran los jesuitas, donde ellos buscan catequizar, enseñando los dogmas cristianos, y el catecismo empezó a ser realizado en lengua nativa. Buscaban traducir para que ellos pudieran entender, utilizaban traductores y buscaban enseñar en lengua nativa. La imposición del cristianismo va más allá de todas las creencias religiosas y la Iglesia actúa como un control social en toda la sociedad colonial. Ellos controlaban los que iban a la misa, ellos tenían como un listado de todos los individuos que debían concurrir a ese lugar, inclusive a los enfermos. Si estaban enfermos, los médicos eran orientados a, si tenían que hacer reposo, que lo hicieran después del día de la misa, para que pudieran estar presentes.
Acá tenemos una imagen de la fachada de la iglesia colonial en la ciudad de Antigua, en Guatemala. Los jesuitas en América, de cierta forma, ellos quisieron proteger a los indios de los maltratos de los españoles, porque también veían que estaba en riesgo su trabajo, su evangelización, dado todas las circunstancias en que vivían. Entonces crearon poblados cerrados para catequizar a los indígenas de una forma pacífica y de una forma más paulatina, más tranquila. Los indios trabajaban en la tierra, hacían actividades artesanales en talleres como carpintería, escultura y pintura. Los jesuitas entonces estuvieron muy relacionados con la asistencia social porque crearon asilos, crearon orfanatos, también crearon escuelas y en la parte de la salud crearon hospitales. Aquí nosotros podemos ver las principales misiones jesuíticas en el mapa. Y sincretismo religioso, pusimos una aclaración acá, que el sincretismo es cuando se fusionan elementos culturales de dos o más grupos y se forma una nueva cultura. Los indígenas no tuvieron problema ninguno en aceptar al Dios cristiano. Sin embargo, ellos nunca abandonaron sus creencias antiguas y ellos eran politeístas, no tenían problemas en aceptar un Dios más. Ellos reinterpretaban a los santos desde su perspectiva y en secreto seguían adorando a sus dioses. Era difícil también abandonarlos, siendo que ellos las divinidades estaban tan relacionadas con la vida cotidiana. Si los dioses eran de las producciones agrícolas, era de la naturaleza, convivían con ellos a diario, esas creencias que tenían. Y Pachamama, que es la divinidad tierra, siempre fue muy presente en las creencias indígenas. Inclusive llega del sincretismo religioso que comentábamos, es como que se fusionan las creencias indígenas con las cristianas, porque llega a resignificar la figura de la Virgen María y que es asociada a la fertilidad de la tierra. Como que se da una fusión de elementos culturales, tanto del cristianismo como de los indígenas que convivieron juntos. En la economía podemos decir que hubo un intercambio comercial entre la colonia y los países colonizadores, las potencias colonizadoras, y de ahí se da el mercantilismo, que América proveía a España de metales preciosos y materias primas y recibía productos manufacturados, que tampoco dista tanto de lo que tenemos ahora al ofrecer materia prima y recibir productos industrializados, ¿no? Y les puse una curiosidad acá que me llamó mucho la atención, que el color rojo se extraía de un insecto, que está chiquitito ahí, la cochinilla, en México, que se criaba en una especie de cactus, y en Europa, entonces de ahí que surge recién con las colonias, es que surge el uso del color rojo, el uso de prendas de ese color en Europa. Sin embargo, como tenían un precio muy alto, era un símbolo de prestigio y poder, era requerido por la nobleza. De ahí toda la tradición del color rojo. Las principales actividades económicas que se desarrollaron en América colonial fueron la minería, la agricultura, ganadería y el comercio. Entonces había una obligatoriedad de la colonia de comercializar solo con la metrópoli. Había un control muy grande de todas esas negociaciones. Sin embargo, aún así surge el contrabando como un comercio ilegal en varias zonas de América, que adquirió importantes proporciones. Y gran parte de la plata que iba en navío a España, en barco a España, nunca llegó a causa de la piratería que crece mucho en ese entonces, del contrabando o también del pago de manufacturas. Las minerías
podemos decir que los principales centros mineros en el siglo XVI fueron descubiertos en México y en Perú. Ahí vemos las minas de Potosí, que fue una de las más importantes, y se necesitaba mucho, como vemos en la imagen, de mano de obra indígena para hacer la extracción de los minerios. Las minerías impulsaron la aparición del mercado interregional y fue la gran fuente, el principal ingreso de rentas para la monarquía española. Las actividades agrarias se realizaron principalmente en haciendas, que me hace acordar la idea de los feudos, porque eran empresas que eran organizadas por el español, cuyo objetivo era su enriquecimiento personal, pero eran grandes espacios de tierra donde ellos cultivaban y tenía como mano de obra a los pueblos americanos, los cuales además de trabajar tenían que pagar tributo, ¿no? Y allí se cultivaban varias especies como trigo, avena, cebada, caña de azúcar, vid, olivo y algodón. También teníamos plantaciones que eran similar a las haciendas, pero la producción estaba volcada exclusivamente al mercado externo y predominaba el monocultivo, cultivaban solamente a una especie específica. Dentro de la cultura colonial podemos decir que no hubo un trasplante de la cultura europea, se sustituye acá, sustituye a la cultura americana. No, sino que hubo una mezcla, una fusión de los elementos indígenas, europeos y africanos. Y eso se debe a que América precolombina no era una unidad cultural, sino que era un conjunto de unidades separadas. Y además los colonizadores venían de culturas distintas. Y de ahí se trajo toda una mezcla de culturas, de creencias, y se dio esa fusión. En México y en Lima la influencia europea fue muy fuerte porque allí se dieron los virreinatos. Sin embargo, en Amazonas el dominio europeo no fue tan exitoso porque no lograron entrar a la selva y los indígenas conservaron sus formas culturales hasta ahora. La cultura europea también fue más fuerte en las zonas urbanas que en las rurales, porque sí, en las ciudades ellos vivían como en un centro europeo, en las zonas rurales se seguía manteniendo la misma forma de vida de los indígenas. Y en la parte donde estaban las mayores cantidades de esclavos, en las Antillas, en el sudeste de Estados Unidos, nordeste de Brasil, se incorporaron danzas, músicas y creencias religiosas en la cultura africana. La conquista española buscaba una asimilación cultural. Querían imponer su cultura, como dijimos, querían que ellos eliminaran sus creencias, eliminaran sus prácticas. ¿Y cuáles fueron las armas que utilizaron? La religión, como comentamos recién, la lengua y la educación. Ahí vemos una imagen de un bautismo de los indígenas realizadas por los jesuitas. Dentro de la lengua podemos decir que el español se conformó como la lengua oficial, sin embargo habían lenguas precolombinas, el quechua en Bolivia, guaraní en Paraguay y náhuatl en México. Entonces todo esto dio como resultado una situación de bilingüismo. Y los conquistadores incorporaron al español muchas palabras indígenas que las tenemos hasta ahora, como me pareció muy interesante: barbacoa, butaca, cacique, caimán, caoba, hamaca, huracán, loro, maíz, maní, sábana, tabaco, entre tantos otros. Aunque tuvimos toda esta incorporación de los vocabularios indígenas a nuestra lengua, el español, el castellano, fue la lengua común en todo el imperio colonial español. En la educación, podemos decir que se establece un sistema educativo de modelo europeo. Se crean escuelas, colegios y universidades.
Sin embargo, los indígenas, a ellos, la educación en sí consistía en inculcarles las prácticas religiosas católicas. Además, solo les enseñaba algún oficio básico para que pudieran trabajar, la parte de artesanía o carpintería, albañilería. A los criollos, a los hijos de españoles, ellos tenían cursos de latín, de filosofía y leyes, porque ellos podían actuar después también en la parte de política, en la parte administrativa, o podían seguir una carrera eclesiástica. ¿Cuáles eran los objetivos de la educación? Educar y formar buenos cristianos e instruirlos en determinados conocimientos. Entonces eran dos objetivos, aparte del objetivo de adquirir conocimientos, era de enseñarlos a ser buenos cristianos, toda esta parte más ideológica. En las instituciones educativas podemos decir que se dio en 3 niveles. La instrucción elemental estaba destinada a los niños de 5 o 6 años. Los jesuitas enseñaban a leer y escribir, aritmética fundamental, la doctrina cristiana, pero lo enseñaba a todos los niños, tanto los españoles como los indios y los mulatos, a todos los niños vecinales. La instrucción media tenía clases de latinidad, se enseñaba la lengua latín, cursaban gramática, humanidades, retórica, leyes y teología. Y en la instrucción superior hubo 2 universidades que fueron muy importantes, consideradas universidades reales, la de México y la de Lima. Dentro del arte y cultura, la literatura podemos decir que se dividió cronológicamente en 3 etapas. Primera, la parte de la conquista militar en el siglo XVI, la parte de consolidación del mundo colonial ya en el siglo XVII, y a fines de ese siglo se da el barroco temprano, con una literatura más erudita. Las principales obras fueron crónicas, donde se contaba toda la parte de la conquista de América, de las batallas y las guerras, y cité algunos de los escritores, siendo que el primero es Hernán Cortés, que fue uno de los grandes conquistadores que llegaron a América. También Sor Juana Inés de la Cruz, por ejemplo, se destaca en el género lírico, escribió muchos poemas también, pero lo que predominó en esta época fue la crónica. Dentro de la arquitectura vimos 3 tipos principales, primero en la parte religiosa, en la parte civil y en privada. Las primeras arquitecturas tenían una línea más renacentista, eran construcciones rectas que tenían las ventanas muy altas, y al final, ya en el siglo XVII, empezó a predominar el estilo barroco, que tiene un carácter más decorativo, como podemos ver en la imagen que tenemos ahí. Y en la pintura, las primeras producciones tenían un rasgo más local, sin embargo, por influencia europea sigue sus modelos, por eso podemos encontrar muchos retratos de la Virgen María, del Niño Jesús, como podemos ver acá el de la Virgen de la Inmaculada Concepción, como podemos ver en esta imagen. Podemos concluir entonces con todo esto que vimos hoy, que después de la conquista se fue formando una cultura americana propia del continente, que fue constituida por ingredientes aportados tanto por españoles como por indígenas y por negros. Por eso hace que nuestra cultura, nuestro pueblo sea tan sui generis, que es único, ¿no? Formado por aportes de todos los pueblos y todas las razas que habitaron en el continente. Por hoy es todo. Cualquier duda nos comunicamos por la plataforma o por correo. Seguimos en contacto. Hasta la próxima. Chau, chau.